Cordial saludo, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre los impactos del turismo en un territorio. La idea es que conozcamos la actividad turística, qué implicaciones tiene sobre un determinado lugar, tanto positivo como negativo. Vamos a conocer entonces los tipos de impacto que se generan en el espacio físico donde se desarrolla el turismo y vamos a aprender cómo debemos contrarrestar, qué responsabilidad tenemos nosotros como gestores del turismo en un territorio para mitigar los impactos negativos y potencializar los impactos positivos. Vamos a empezar estudiando qué es un impacto. Con impacto entendemos todos los cambios que se producen en un lugar debido a actividades humanas. Les quiero enfatizar en que no necesariamente los impactos tienen una connotación negativa, sino que simplemente se refieren al cambio en el entorno que se genera a raíz de la actividad turística. Los impactos contemplan tanto la dimensión positiva como negativa y se miran en tres ámbitos: el ámbito ambiental, el ámbito económico y el ámbito social o sociocultural. Pueden ser positivos o pueden ser negativos y de acuerdo al actor con el que se relacionen se clasifican entonces en tres. Vamos a empezar entonces por los impactos económicos y vamos a hablar qué implicaciones positivas trae el turismo a un territorio desde su economía. Vemos que a raíz del desarrollo del turismo en un territorio se generan divisas, es decir, entra dinero al territorio, generalmente en moneda extranjera, lo cual permite que se dinamice la economía y que muchas personas implicadas en la actividad turística mejoren su calidad de vida. A través del turismo también se genera empleo, tanto principal, es decir, personas empleadas en la rama de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, aerolíneas, empresas de transporte, como secundario en cuanto a ventas ambulantes, operadores de tours, guianza secundaria, la bien llamada economía colaborativa. Si el turismo se desarrolla en un territorio, es símbolo de crecimiento económico. De hecho, el turismo lo conocemos como la industria sin humo o sin chimeneas y es el segundo renglón de la economía en Colombia, el primero en generación de divisas en zonas como San Andrés y Amazonas. Este crecimiento económico genera un equilibrio en la balanza de pagos, es decir, que las personas, la sociedad va a tener bastante dinero para consumir, también en el beneficio o en la satisfacción de sus necesidades. Contribuye al Producto Interno Bruto, o sea, que genera riqueza. Se hace una promoción de la actividad empresarial, pero acá podemos puntualizar en que puede ser un impacto positivo como negativo, porque también promueve una actividad empresarial informal, que sería un impacto negativo. El turismo además atrae inversión extranjera directa, posibilita ingresos a grupos que generalmente no reciben ingresos, específicamente en barrios donde se realiza guianza o personas de escasos recursos que empiezan a acceder a recursos o a divisas dado el desarrollo del turismo en el territorio. Nos pasa en Medellín, en los barrios populares o periféricos, donde personas o sociedad, personas del común, empiezan a percibir dinero a partir de la actividad turística y se incrementa una demanda de bienes y servicios. En cuanto a los aspectos negativos que trae el turismo relacionados con la economía, se incrementa el valor de la tierra. A muchos nos ha pasado que cerca a la casa o al barrio construyen algo, ejemplo la Biblioteca España en Santo Domingo Savio, y a las personas que son aledañas o vecinas del territorio se les valoriza la propiedad. Si tú estás vendiendo, eso es positivo, pero si no estás vendiendo, sino que tienes que pagar el impuesto de la propiedad, se te convierte en un impacto negativo. Entonces, el incremento del valor de la tierra a raíz de la cantidad de personas que visitan el lugar. Se causa también una inflación local. La inflación, recordemos que nos habla del aumento de los precios de la canasta básica. Entonces, en la tienda del barrio donde una gaseosa valía 1.500 pesos, ahora puede valer 1.800, 2.000 pesos porque está siendo visitado por personas extranjeras al territorio. Se importan recursos e insumos
para satisfacer la demanda, entonces ya con la propia producción nosotros no damos abasto para satisfacer las personas locales y los visitantes y debemos empezar a importar. En el territorio generalmente hay insuficiente inversión en infraestructura, entonces económicamente es un impacto negativo. Generalmente los ingresos no se distribuyen de la manera más equitativa, salvo por los casos que les mencionaba anteriormente, que es cuando las personas del territorio empiezan a apropiarse del turismo y a generar pues ingresos. Hay una sobredependencia económica, el turismo se convierte en una actividad o en la principal actividad generadora de ingresos y cuando el turismo falte por X o Y se va a depender de él, entonces habría una caída ahí en la economía. Hay competencia entre sectores, las personas abandonan las otras actividades productivas, ejemplo, siembra, agricultura o trabajo o ser empleado por dedicarse al turismo, entonces hay una competencia pues muy grande. La demanda es estacional, es decir, que vamos por temporadas. Los destinos tienen temporadas de afluencias de turistas muy altas y temporadas bajas y eso causa que económicamente haya un impacto. Este impacto se relaciona también con un impacto ambiental que se causa cuando por temporadas los destinos se llenan mucho y sobrepasan la capacidad de carga. Y en temporadas muy bajas nadie los visita. El turismo genera algo que se conoce como un espejismo económico que hace que la región parezca ser muy productiva o muy rica y en realidad la región lo que tiene es una inflación porque los precios están aumentando sin que las personas, que los locales puedan superar esta situación o pagar pues lo que necesitan por sus bienes. ¿Qué debemos considerar? Debemos considerar entonces para mitigar los impactos negativos y potencializar los positivos, debemos tener en cuenta la demanda turística, la oferta turística que existe, el potencial que se tiene en el destino a futuro, generar ofertas del empleo que se desea, generar impuestos y verificar el tipo de turismo que se quiere en el territorio para así tener bajo control todas las variables que nos están afectando la economía. Vamos a hablar ahora entonces de los impactos sociales o socioculturales. Desde el punto de vista positivo, el turismo genera un refuerzo en las tradiciones culturales y en las costumbres de la comunidad local. Crea una identidad étnica, lo que conlleva a que se conserve el patrimonio cultural del territorio. Las personas que están siendo visitadas por turistas identifican la necesidad de arraigar sus costumbres y demostrar lo autóctono que tiene el territorio. Estimula la continuidad histórica, es decir, que generación tras generación se van contando las historias y no nos vamos olvidando de dónde venimos. Conlleva inversión en investigación y educación que se asocia al turismo y a las costumbres. Hay un intercambio cultural entre el turista y el residente, que en la parte de impactos negativos lo volvemos a revisar, pero positivamente ese intercambio genera grandes cosas. El intercambio cultural, de hecho, consiste en la primera motivación que tienen los turistas para visitar un territorio y es conocer las costumbres, la comida, sus formas de vida, sus formas de comportarse, la música que escuchan, y ese intercambio en primera instancia es positivo y luego vemos qué implicaciones tiene cuando no se hace de manera responsable. El turismo es promotor de conocimiento, entendimiento y comprensión. Además genera empleo, lo que mejora la calidad de vida de las sociedades. Se construyen facilidades turísticas que pueden ser aprovechadas por la comunidad, ejemplo, sistema de transporte masivo, que si bien sabemos que no es un atractivo turístico, se convierte en determinado momento en una facilidad para el turismo que a la vez aprovechamos los locales. Recuperación de la industria de artesanías de un territorio que hace parte del patrimonio autóctono. A su vez, el turismo entonces conlleva unos impactos socioculturales negativos. En la medida en que el turismo no es aceptado en un territorio, se generan conflictos sociales o turismofobia. Cuando las personas identifican que el territorio se está viendo afectado de manera económica
por la visita de turistas. Entonces se produce este fenómeno donde la comunidad local no desea a los turistas y sabemos que como tal podrían entonces impedir que la actividad turística se desarrolle si la comunidad no desea. El acelerado crecimiento urbano también causa entonces que las familias se descompongan o que la calidad de vida se deteriore en la medida en que las personas se desplacen a la periferia o a las laderas para construir. El turismo puede generar migración cuando las comunidades no soportan la inflación o el uso del suelo. Las personas tradicionales migrarían entonces a territorios más tranquilos. Hay un agotamiento en la relación turista-anfitrión en la medida en que el anfitrión no soporte los impactos que el turista está trayendo o estar siendo observado el 100% del tiempo. Trae riesgos a la salud por el crecimiento urbano. Hay un debilitamiento de la identidad cultural. Si se produce un fenómeno o una relación poco balanceada entre turista y anfitrión, lo que pasaría entonces es que las comunidades no se apropien de su tradición, sino que se transculturicen o se transformen y tomen los modos de vida de los turistas, lo que los turistas traen, su comida, sus ritmos, su vestuario. En vez de arraigarse los propios, se hace un intercambio. Se pueden comercializar las tradiciones, que consiste entonces en que las comunidades sean vistas a modo de show más que con respeto mostrando sus culturas, sino como si fueran un espectáculo. Y el turismo también puede causar marginación, en la medida en que las comunidades no logren apropiarse del territorio del turismo, entonces empiezan a ser observadas como territorios marginados. ¿Qué debemos hacer entonces o qué puntos debemos considerar? Debemos educar en turismo, propender un turismo social y comunitario donde todas las comunidades o la población local se vea beneficiada de la actividad. Debemos establecer medidas de protección o de salvaguarda. También se deben delimitar las zonas que son de uso turístico y debemos tener un nivel de tolerancia. El nivel de tolerancia y la educación en turismo son en los dos sentidos, tanto turistas como comunidades locales. Finalmente vamos a considerar los impactos ambientales. En cuanto al impacto ambiental positivo, vemos que el turismo trae una conservación del patrimonio y los recursos naturales, la trae implícita, o sea, donde se desarrolle la actividad turística debe existir una política de conservación del patrimonio. El turismo también genera investigación ambiental, protección de especies en peligro de extinción, crea una cultura de educación ambiental y se deben regular o crear normas que cuiden y protejan el medio ambiente. En cuanto a los impactos negativos, vamos a ver que es completamente lo contrario a lo que se propone desde los impactos negativos y desde los impactos positivos, y esto se da porque generalmente no se cumplen las premisas que se desean, y es educar o la generación de políticas. Entonces, los impactos negativos serían una contaminación visual que modifique el paisaje en general, sobrecarga de infraestructura turística, generación descontrolada de residuos, destrucción de hábitats, aguas residuales, consumo y desperdicio de agua, emisiones de gases a la atmósfera, tráfico e introducción de especies, generación de ruido y consumo acelerado de los recursos naturales. Les quiero aclarar que los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, no solo se limitan a las zonas de turismo natural, o sea, zonas de playa o zonas de bosque, sino en los destinos de ciudad también se pueden evidenciar los impactos ambientales. Así no se trata de un destino netamente de naturaleza, el medio ambiente se sigue viendo impactado con el desarrollo del turismo. Entonces, a partir de ahí, lo principal es definir una capacidad de carga. La capacidad de carga ambiental se da por la cantidad de personas que el territorio soporte al mismo tiempo en una montaña, en un sendero. Y la capacidad de carga en ciudad está dada por la capacidad hotelera, cuántas personas puede albergar un destino al mismo tiempo
pasando la noche en los hoteles que están registrados. Lo siguiente sería entonces educar. La educación también viene en doble vía, tanto a los turistas como a las comunidades, y procurar el uso de tecnologías limpias, principalmente en las industrias, que sería hotelero, en la industria del transporte y las aerolíneas. Procurar entonces que las tecnologías usadas sean lo menos contaminante posible. ¿Qué retos tenemos entonces a partir de esos impactos que acabamos de estudiar? Debemos impedir la desbordada deforestación, evitar la pérdida de diversidad de recursos paisajísticos, hídricos y turísticos. Debemos disminuir la pobreza y las diferencias económicas y lograr un turismo más participativo, profesional y limpio. Todos estamos comprometidos con esta labor a partir de nuestra gestión como gestores del desarrollo de turismo o profesionales en administración de empresas turísticas. Vemos entonces algunas imágenes sobre lo que sería el turismo en un territorio. Tenemos el ejemplo de las escaleras eléctricas de la Comuna 13, que es una zona que en realidad no estaba en el mapa como territorio turístico, sin embargo, por la construcción de infraestructura para el transporte de los locales, los turistas empiezan a visitarla, y un tema muy interesante de graffiti. Tenemos el Parque de las Esculturas del Maestro Botero en todo el centro de la ciudad, un lugar obligado para los turistas que visitan Medellín, pero un lugar donde todos los días transitamos personas locales para ir a nuestros trabajos, en fin, entonces es una plaza donde nos reunimos visitantes y locales, y allí se converge o allí se desarrolla el comercio, el intercambio cultural, el impacto ambiental. Se desarrollan los tres tipos de impacto, tantos positivos como negativos. El tranvía de Ayacucho, un medio de transporte integrado al sistema de transporte masivo, que a su vez se convierte en un referente turístico por el paisaje que muestra en el graffiti y la parte gastronómica de Buenos Aires. Tenemos el centro administrativo La Alpujarra y el edificio de Teleantioquia. Centro de la ciudad, centro administrativo que conecta con el centro de comercio. Con esto entonces finalizamos el tema de impactos. Los invito a que identifiquen los impactos del turismo en cada territorio y realicen la actividad propuesta para el tema.